Buenas noches, yo soy Michael Alejandro Molina Zambrano, soy estudiante de la carrera de acuicultura en la Universidad Técnica de Machala. El video de hoy trata sobre sobre el informe de la práctica de la observación de moluscos, como estos, las conchas. Conchas son un tipo de molusco. El que está a cargo de esta práctica es el doctor Roberto Santa Cruz. En primer lugar, ¿qué son los moluscos? Los moluscos son un amplio grupo de invertebrados de cuerpo blando y presentes en agua salada, agua dulce y algunos en hábitats de tierra. Los moluscos están divididos en tres clases: gastrópodos, que son caracoles y babosas, son algunos ejemplos; bivalvos, que algunos ejemplos son las conchas, las ostras, los mejillones; y los cefalópodos, que son los pulpos o calamares. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos e incluyen formas tan conocidas como las almejas, machas, navajuelas, ostras, calamares, pulpos, babosas y la gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres. Se calcula que puede existir cerca de 100.000 especies vivientes y 35.000 especies extintas. Los moluscos tienen una larga historia geológica. Esta abarca desde el Cámbrico inferior hasta la actualidad. Aunque son originalmente de un ambiente marino, conllevan un gran éxito evolutivo. Están presentes en la mayoría de los hábitats dulces, marinos, terrestres, desde las grandes alturas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, hasta profundidades oceánicas de más de 5.000 metros de profundidad, y por último en aguas polares o tropicales. Estos animales suelen ser organismos comunes en el litoral de todo el mundo. El interés del ser humano en los moluscos es enorme. Por un lado, los moluscos son una importante fuente de alimentación para la especie humana, y por el otro, numerosas enfermedades parasitarias humanas y animales son transmitidas por moluscos, ya que pueden actuar como hospedador intermediario, por ejemplo, de gusano trematodos. La reproducción de los moluscos es exclusivamente sexual. Pueden ser unisexuados, como en los bivalvos, o como en el caso de la mayoría de los gasterópodos, hermafroditas simultáneos o consecutivos, con capacidad de autofecundación o sin ella. La fertilización puede ser externa o interna, con frecuencia mediante espermatóforos, que son sacos llenos de espermatozoides. A continuación, vamos a hablar de la bivalvia, que son los bivalvos, como la concha. Los bivalvos son seres vivos clasificados biológicamente en el filo Mollusca, de molusco. Existen aproximadamente unas 13.000 especies de moluscos bivalvos, la mayoría marinas. Presentan un caparazón con dos valvas laterales que se cierran por acción de uno o dos músculos aductores. Estas son simétricas, generalmente unidas por una bisagra y ligamentos. Se les encuentra enterrados en fondos blandos, como habitantes fijos de superficies y estructuras rígidas, o libres sobre los fondos. Algunas especies perforan el sustrato, que es la roca o la madera, y algunas más son comensales o parásitas. Algunas características de los bivalvos son que carecen de cabeza diferenciada y de tentáculos, no tienen maxilas ni rádula, la boca presenta palpos labiales carnosos, respiran mediante una o dos pares de branquias, generalmente laminares, son invertebrados, es decir, que no tienen huesos. A continuación voy a hablar sobre los gastrópodos. Los gastrópodos constituyen la clase más extensa del filo de los moluscos.
Los gastrópodos incluyen especies tan populares como caracoles y babosas marinas y terrestres, las lapas, las orejas y liebres de mar, etc. Existen aproximadamente más de 75.000 especies vivas y más de 15.000 fósiles descritas. Se pueden encontrar en casi todo tipo de ambiente, inclusive desiertos, pero mayoritariamente en aguas saladas o dulces, aunque unos pocos han logrado colonizar el medio terrestre, siendo el único grupo de moluscos con representantes en tierra firme. La morfología de los gastrópodos se caracteriza por la torsión, un proceso en el que la masa visceral gira sobre el pie y la cabeza durante el desarrollo. Típicamente tienen una cabeza bien definida, con 2 o 4 tentáculos sensoriales, y un pie ventral de donde deriva su nombre. Los ojos, que pueden estar situados en el extremo de tentáculos retráctiles, varían de simples ocelos que solo detectan claridad y oscuridad, sin formar imagen definida, a complejos ojos con lentes. La larva de los gastrópodos se denomina protoconcha. Muchos gasterópodos poseen conchas de una pieza y enrollada en espiral, que usualmente se abre hacia la derecha. Muchas especies poseen un operculo que actúa como tapadera para cerrar la concha. En general es de materia córnea, pero en algunas especies es calcáreo. En algunos grupos, como las babosas y los opistobronquios, la concha está reducida o completamente atrofiada y el cuerpo es alargado, con lo que la torsión es poco evidente. Ahora voy a hablar sobre los cefalópodos. Los cefalópodos son una clase de invertebrados marinos pertenecientes al filo de los moluscos. Existen más de 800 especies actuales, comúnmente llamados pulpos, calamares, sepias y nautilos. Todos pertenecen a la subclase Coleoidea, a excepción del Nautilus, perteneciente a la subclase Nautulina. Un poco de la evolución de los cefalópodos. Los cefalópodos se separaron del resto de los moluscos hace alrededor de 500 millones de años, con la aparición de los primeros moluscos capaces de llenar ciertas partes de su concha de gas para flotar. Esta nueva capacidad natatoria, que aún hoy en día conservan algunas especies, les permitió abandonar el fondo marino al que estaban ligados los moluscos y acceder a nuevas rutas tróficas más superficiales. Los últimos descubrimientos indican que los cefalópodos se originaron bastante antes de lo que se pensaba ahora, pero estos primeros cefalópodos de hábitat aún próximo a la costa fueron desplazados al interior del mar por organismos más avanzados, tales como peces y reptiles marinos. Otro problema se les planteaba: su vida superficial les impedía bajar demasiado al fondo marino, ya que su concha no soportaba la presión del agua. Los descendientes con conchas más pequeñas podrían bajar más y tener más posibilidades alimenticias, por lo que la selección natural se quedó con aquellos con concha pequeña, llegando esta a hacerse interna o incluso desaparecer. Aproximadamente 470 millones de años antes de la actualidad, ya había coleoides, junto a una gran gama de cefalópodos extinguidos en la actualidad. Los cefalópodos, a nivel gastronómico, son uno de los mariscos más apreciados. Se comen solos, como calamares a la romana, cefia a la plancha, choco, pulpo a la gallega, etc. O como ingredientes de otros platos, como es la paella de mariscos, el fideau, entre otros.